Listo. Gracias. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta mañana. No sé si para algunos depende del lugar donde se encuentren, ya sea tarde o no sé si incluso noche, no creo, pero podría ser el caso, ¿verdad? Pues primero que nada, agradezco su comprensión. El miércoles pasado no pude conectarme por algunos deberes aquí de la parroquia y entonces pues pedí que se pospusiera la clase para el día de hoy. Y aquí estamos. Y pues con toda la ayuda de Dios y de nuestra Madre Santísima, hoy en la festividad de su Natividad, pues vamos a dar comienzo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor nuestro, te pedimos que ilumine nuestras mentes y disponga nuestros corazones para que seamos dignos de conocerte, amarte y servirte como es digno de ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, Señor, triunfal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Y también, antes de iniciar, quisiera que también a modo de una brevita oración, compartirles un poquito de las visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso María Ligorio, este librito que por ahí les había comentado en días pasados, que a lo mejor ustedes pueden conseguir en donde se encuentren en alguna otra edición. Se llama Las visitas al Santísimo Sacramento, a María Santísima y a San José, las visitas al Santísimo Sacramento de San Alfonso. Entonces voy a leer la oración de la visita correspondiente al día de hoy. Hoy estamos a día 8 de septiembre, entonces voy a tomar la visita número 8. Y escribe San Alfonso al Santísimo Sacramento en la visita del día 8. A cualquier alma que visita a Jesús en el Santísimo Sacramento, le dice el Señor las palabras que le dijo a la sagrada esposa de los cantares. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, vente. Alma que me visitas, levántate de tus miserias, que aquí estoy yo para enriquecerte con mis gracias. Date prisa, acércate a mí sin temer a mi majestad, la cual se humilla en este sacramento para quitarte el temor y darte confianza. Amiga mía, por mi gracia, ya no eres mi enemiga, sino mi amiga, porque me amas y yo te amo. Hermosa mía, la gracia te hermosea. Y ven conmigo, ven acá, abrázate conmigo y pídeme lo que quieras con toda tu confianza. Decía Santa Teresa que este gran Rey de la Gloria se ha ocultado bajo las especies de pan en el Santísimo Sacramento y ha cubierto allí toda su majestad para animarnos a llegar con más confianza a su divino corazón. Acerquémonos pues a Jesús con gran confianza y afecto. Unámonos con Él y pidámosle sus favores y auxilios. Cuánto debe ser mi gozo, oh Verbo eterno, hecho hombre y sacramentado por mí, sabiendo que estoy delante de ti, que eres mi Dios. Majestad infinita, infinita bondad que tanto amor tienes a mi alma. Almas que aman a Dios, donde quiera que estén, en el cielo o en la tierra, ámenlo también ustedes por mí. María Santísima, Madre mía, te suplico que me ayudes a amarlo. Y tú, Señor amantísimo, sé el único objeto de todos mis amores. Impera en mi voluntad y poséeme por entero. Te consagro mi entendimiento para que piense siempre en tu santa bondad. Te consagro mi cuerpo para que me ayude a complacerte. Te consagro mi alma para que sea enteramente tuya. Quisiera, amado Señor de mi alma, que todos los hombres conocieran el tierno amor que les tienes, a fin de que todos vivan solo para amarte y complacerte como tú deseas y mereces. Viva yo a lo menos siempre enamorado de tu belleza infinita.
De hoy en adelante quiero hacer todo cuanto pueda para darte gusto. Me propongo abandonar cualquier cosa que yo sepa que no es de tu agrado, y por mucho trabajo que me cueste, aunque tenga por eso que perderlo todo, hasta mi misma vida si fuera necesario. Dichoso yo si lo perdiera todo para ganarte todo a ti, Dios mío. Y luego viene una ejaculatoria: Jesús, amor mío, acógeme y poséeme totalmente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta fue la visita del día 8 del libro Las Visitas al Santísimo Sacramento. Bien, pues empezamos ya con, voy a compartir pantalla y continuamos con nuestro programa que tenemos aquí. Em, Según el programa, estamos en el segundo bloque ya, y el día de hoy tocaría este tema, el número 6, que es también continuación del gran título que se titula, valga la redundancia, Doctrina Espiritual Eucarística, la segunda parte, y vamos a hablar de si hubo deficiencias o no en la piedad eucarística. Vamos a ver que pues sí hubo algunas deficiencias, y luego vamos a ver algunas que se dicen de lenguaje piadoso eucarístico, ¿verdad? Eso es el tema que veríamos hoy, esto que está aquí iluminado con azul. Y para eso entonces vamos también a remitirnos al texto de José María Iraburu que hemos estado siguiendo. Entonces, empezamos aquí donde se hace o se lanza la cuestión de si hubo deficiencias en la piedad eucarística. Vamos a seguir la misma modalidad de que vamos leyendo, y conforme vaya avanzando la lectura, entonces, permítanme tantito, quiero agrandar esto y no me deja. Yo creo que ahí podemos ver, ¿verdad? Sí, ya se ve muy bien. Bueno, Ujú, ya. perfecto, muy bien. Bueno, entonces lanzamos la cuestión: ¿deficiencias en la piedad eucarística? Pues empezamos a leer el texto y se nos dice: la Sagrada Eucaristía es en la Iglesia el misterio más grandioso, el misterio por excelencia. Le llamamos en latín el Mysterium Fidei. Excede absolutamente la capacidad intelectual de los teólogos, que balbucean cuando intentan explicaciones conceptuales, y también es inefable para los más altos místicos, que se abisman en su luz transformante. Así es, pues por mucho que queramos explicar este misterio tan grande que es la Eucaristía, o por mucho que queramos experimentarlo y abarcarlo, pues no lo vamos a poder lograr, porque este misterio es el misterio tan más grande, más excelso, y nuestra pobre mente humana pues no da para comprenderlo a cabalidad. A este respecto, em, pues hablando pues de las explicaciones o de cómo los sentidos lo captan, Santo Tomás de Aquino compuso aquel maravilloso himno eucarístico, Adorote Devote, que me imagino que alguna vez algunos de ustedes lo habrán escuchado. Entonces, en una de las estrofas dice: Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur, credo quid dixit Dei filius. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La vista, el tacto y el gusto en ti fallan, pero solo el oído todo lo cree, pues yo creo en lo que ha dicho el Hijo de Dios, que esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, lo que él ha dicho, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, el pan verdadero, el pan vivo bajado del cielo. Eso lo ha dicho el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta estrofa de este himno, Santo Tomás de Aquino, pues quiere también dejar de manifiesto esto de que es un misterio inefable, inabarcable, que nuestros pobres y limitados sentidos no son capaces de reconocer, porque si nos remitimos al sentido de la vista, pues ¿qué ve nuestra vista? Pues ve un trozo de pan y un poco de vino.
Si nos remitimos al gusto, pues también, y al tacto, pues el gusto que percibe, pues pan y vino. Y el tacto, pues también percibe pan y vino. Entonces, por lo medio de los sentidos no podemos hacer mucho. Solo el oído, el sentido del oído, es el que nos ayuda porque por el oído escuchamos la palabra de Dios, donde hay nuestro Señor Jesucristo, pues nos dice este misterio y por lo tanto, por la fe lo creemos. Ya dirá San Pablo también en la Sagrada Escritura que la fe viene del oído. ¿Cómo creerán sin haber oído de él? ¿Cómo irán si no hay quienes prediquen? ¿Y quiénes predicará si no son enviados? Porque la fe es consecuencia o resultado de escuchar la predicación, lo dice San Pablo, ¿verdad? Bien, pues, entonces, continuando la lectura, no es pues extraño que al paso de los siglos las devociones eucarísticas hayan incurrido a veces en acentuaciones o visiones parciales, que no alcanzan a abarcar animosamente toda la plenitud del misterio. No se trata en esto de errores doctrinales, pero sí de costumbres piadosas que expresan y que inducen acentuaciones excesivamente parciales del misterio inmenso de la Eucaristía. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no se trata de errores doctrinales? Pues ciertamente a lo largo de la historia ha habido algunas formas inadecuadas de explicar el misterio eucarístico, pero para que hablar de errores doctrinales ya hablaríamos de herejías, aunque pues ha habido herejías en contra de la Sagrada Eucaristía. Una de la que más nos puede sonar quizá, es la de la herejía, donde pues se niega que Cristo esté realmente y verdaderamente presente en la Eucaristía. Esas herejías que quieren ver en la Eucaristía solamente un símbolo, una cierta representacioncilla de eso, de la presencia de Cristo, pero pues que realmente no está ahí, ¿verdad? Uno de los máximos propulsores de estas herejías, pues fue, entre otros, Martín Lutero, que pues niega la realidad de los sacramentos. Entonces, cuando hablamos aquí de ciertas em, visiones parciales, asentaciones parciales en cuanto a la Eucaristía, a las devociones eucarísticas, no estamos hablando de herejías. Para que una posición, una propuesta, o una enseñanza, vamos a llamarlo así, sea una herejía, el que la propone o los que la sostienen tienen que tener la malicia, la mala intención o la soberbia para querer imponer su punto de vista, querer imponer su idea, querer imponer su doctrina, y aunque la iglesia les diga, estás equivocado, ellos dicen, no, yo no estoy equivocado. Así es, y lo digo y lo sostengo. Y aunque la iglesia lo corrija, pues ellos no aceptan la corrección de la iglesia, entonces es cuando ya sí se incurre en herejía, y la herejía pues es sostener un error doctrinal, pues con esa malicia y con esa soberbia, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de errores doctrinales de herejías, pero sí pues de algunas acentuaciones que pues parcializan el misterio de la Eucaristía y que pues no proceden tanto como de una mala voluntad. ¿Bien? Bueno, hay un sacerdote, pues, fue obispo allá en España, que se llama Peretena, y escribió esto. Dice Peretena: el Espíritu de verdad os guiará hasta la verdad completa, basándose en el Evangelio de San Juan. Desde la primitiva comunidad de Jerusalén que partía el pan por las casas y tomaba alimento con alegría y simplicidad de corazón, hasta la solemne misa conclusiva de un congreso eucarístico internacional, pasando por las asambleas dominicales de las parroquias y por las prolongadas adoraciones eucarísticas de las comunidades religiosas, especialmente dedicadas a ello, la realidad eucarística se ha visto constantemente profundizada y continúa siendo fuente renovada de vigor cristiano. Continúa. Esto no significa que en todo momento haya habido, o haya en la actualidad incluso, una armonía perfecta de los diversos aspectos. Un aspecto legítimo de la Eucaristía puede, en determinadas circunstancias espirituales, adquirir tal intensidad y tal valoración unilateral que llegue casi a relegar a un segundo plano los aspectos más fundamentales y fontales del misterio. Me detengo aquí. Otra vez repasando esto.
Un aspecto legítimo de la Eucaristía puede, en determinadas circunstancias espirituales, adquirir tal intensidad y tal valoración unilateral que llegue casi a relegar a un segundo plano los aspectos más fundamentales y frontales del misterio. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es donde empezamos allá a mencionar algo de posibles desviaciones que pudiese haber. Pues que cuando queremos resaltar una dimensión de la Sagrada Eucaristía, resaltamos tanto un aspecto o una dimensión que opacamos otro aspecto. A esto se refiere aquí con estas palabras donde dice, puede adquirir tal intensidad y tal valoración unilateral. Unilateral, ¿qué quiere decir? Pues que solo nos fijamos en unilateral, en un solo aspecto, un solo lado de la cuestión, ¿no? Ejemplo, hoy en día se quiere resaltar mucho la dimensión de la presencia de Cristo en la asamblea y se echa de lado la real presencia de Cristo en las especies eucarísticas y se echa de lado la dimensión sacrificial de la Santa Misa. Tú puedes, por ejemplo, entrar a un templo moderno donde pues el templo parece un auditorio para reuniones ejecutivas o un auditorio de un hotel supermoderno, ¿no? Una cosa así. No hay arte sagrado, no hay la arquitectura no te ayuda para elevarte a Dios y a lo espiritual, ¿verdad? Y una de las primeras cosas que te vas a dar cuenta es que allí no está el sagrario, ahí no está el Señor sacramentado. Al Señor sacramentado lo quitaron del centro de la iglesia o ni siquiera cuando la diseñaron pensaron y dijeron aquí no va a estar el sagrario y por allá refundido, quién sabe en qué último rincón por allá del edificio, por allá, olvidado, está el sagrario, que nadie ni siquiera se da cuenta que está ahí. Y entonces el sacerdote o los que ahí celebran la misa, etcétera, pues ponen mucho realce en que Cristo está presente en medio de nosotros y somos la comunidad, el amarnos como hermanos, pero pues se relega y se hace de lado la presencia real en las especies eucarísticas. O a veces también en ese tipo de iglesias, donde tendría que ir el sagrario, que es nuestro Señor, que sería en el centro, en el lugar de honor, se construye un supertrono, así como tipo de un César, y al sacerdote se le planta ahí arriba, en medio de todos, y en el lugar así más destacado, que resalte la silla del Padre, porque es que Cristo está presente en la persona del sacerdote, del ministro que celebra. Entonces, si se fijan cómo se parcializa, se hace una valoración unilateral, puede haber estas desviaciones. También ha habido desviaciones donde se marca tan exageradamente la real presencia que se olvidan otros aspectos, como la presencia de Cristo, por ejemplo, en su palabra, en la comunidad, pues en otras cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener siempre un cuidado de tener un equilibrio, pero siempre pues va a destacar el hecho de que Cristo está real y verdaderamente presente de manera más eminente a través de en la celebración del Santo Sacrificio y en las especies eucarísticas que se consagran, ¿ok? Bien, entonces, continuando con esta lectura, me quedé aquí, Fontales del Misterio. Pero estas desviaciones de atención no niegan el valor de acentuación que tal aspecto concreto representa para la comprensión de la Eucaristía, ni pueden ser relegados al olvido tales aspectos en la práctica histórica de la comunidad eclesial. Una vez han entrado a formar parte del patrimonio de las expresiones de la fe cristiana. Esto es lo que decía este sacerdote Peretena, obispo. Bien, una trampa dialéctica en la que ciertamente no pensamos caer
Es una trampa dialéctica en la que ciertamente no pensamos caer, decir, cuanto más se centran los fieles en el sacramento, menos valorarán el sacrificio. Eso pues es una mentira. O también cuando dice alguien por ahí, cuando más capten la presencia de Cristo en la Eucaristía, menos lo verán en la palabra divina o en los pobres. No es cierto. El autor, José María Burú, pone aquí un ejemplo paralelo a estas contradicciones que a veces nos quieren hacer pensar. Y este ejemplo paralelo es el ejemplo de San Luis María Griñón de Montfort. Por ejemplo, ya conoció ampliamente este tipo de falsas contraposiciones porque en sus tiempos y antes de él se decía mucho que a mayor devoción a María, menos devoción a Jesús, y las refutó con gran fuerza. Si ustedes leen el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort, o también pueden leer este librito más pequeñito que se llama El Secreto de María, también del mismo autor de San Luis María Griñón de Montfort, van a ver cómo San Luis María Griñón, con mucha elocuencia, con mucha pericia, refuta estas falsas acusaciones, estas, estos errores de aquellos que dicen que si tú le tienes mucha devoción a María, eso le va a restar devoción a Jesús. Entonces que no hay que tenerle tanta piedad a la Virgen porque eso es como un obstáculo a la verdadera devoción a nuestro Señor Jesucristo. San Luis María Ariñón dice, no, eso no puede ser así, él lo explica. En la teoría también y en la práctica, es decir, de suyo, en la inmensa mayoría de los casos, a más amor a la Virgen, más amor a Cristo. Donde hay mayor devoción al Santísimo Sacramento, hay más y mejor participación en el sacrificio. A más captación de la presencia de Cristo en la Eucaristía, mayor facilidad para reconocerlo en la palabra divina o en los pobres. Vamos a explicar un poquito esto. No recuerdo si ya he mencionado algo de esto antes, pero esto de la cuestión entre sacramento y sacrificio. La Sagrada Eucaristía tiene como dos aspectos, tiene varios aspectos, ¿verdad? Pero tiene dos aspectos muy centrales, que son, vamos a decir, los principales. La Sagrada Eucaristía es sacrificio y es presencia o sacramento. Cuando cuando el sacerdote se reviste con los ornamentos y sale al altar para celebrar la Santa Misa, el sacerdote no está celebrando la Eucaristía, como a veces se utiliza en el lenguaje, es un lenguaje un poquito, es un lenguaje equívoco eso, ¿no? No es tampoco una cuestión así de herejía ni nada de esto, pero sí son deficiencias en el lenguaje. El próximo domingo la Eucaristía es a las 11. O vamos a celebrar la Eucaristía por la fiesta de tal santo, ¿no? O vamos a celebrar la Eucaristía a las 4 de la tarde para dar gracias por tal cosa. O fulanito de tal falleció y la Eucaristía se celebrará por él a tal hora. Pues no es muy adecuado eso, ¿verdad? Ese lenguaje es muy inexacto. No se debe decir así nomás, vamos a celebrar la Eucaristía. Porque la Eucaristía abarca, la palabra Eucaristía como tal abarca varios aspectos de ella misma. Es una celebración eucarística, la hora santa, es una celebración eucarística, este, mm, también alguna procesión con el Santísimo, cosas así, ¿verdad? Ahora, la misa como tal, es la celebración del santo sacrificio. Entonces, lo más correcto es llamar a la misa misa o llamarlo el santo sacrificio de la misa, o también podría llamársele el santo sacrificio eucarístico. Pero el punto es que cuando se celebra la misa, es el sacrificio de Cristo nuestro Señor. La Santa Misa es la renovación, la actualización del santo sacrificio que nuestro Señor Jesús ofreció el Viernes Santo en el Monte Calvario. Cuando el sacerdote celebra la misa, está actualizando, está haciendo presente aquel sacrificio redentor. Ahora, cuando hablamos del sacrificio, estamos hablando entonces de la misa, la Santa Misa. Cuando hablamos del sacramento de la Eucaristía, estamos hablando de nuestro Señor presente en las especies consagradas. Nuestro Señor presente en el pan consagrado y en el vino consagrado.
en su sacratísimo cuerpo y en su preciosísima sangre. El sacramento es cuando nuestro Señor Jesús está en el presente en la sagrada hostia, reservado en el tabernáculo o sagrario o expuesto en la custodia o llevado en procesión, en la sagrada hostia, llevada en procesión, que nuestro Señor Jesucristo real y verdaderamente presente. No sé si captan estas dos dimensiones. No quiero utilizar la palabra diferencia porque no hay diferencia, son el mismo Cristo, pero nuestro Señor Jesucristo ofrecido y sacrificado en la misa, nuestro Señor Jesucristo presente en medio de nosotros en las especies eucarísticas. Sí, son dos dimensiones de este misterio. Espero que sí se esté entendiendo. Si tienen dudas, al final lo recalco, ¿ok? Cuando venga cuando venga la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ha habido personas malintencionadas o confundidas que han querido contraponer sacrificio con sacramento y terminan diciendo, donde hay mayor devoción al sacramento, pues no hay tanta devoción al sacrificio, o viceversa. Y no, no es así. Tenemos que estar conscientes que cada vez que tengamos más amor, más devoción a nuestro Señor Jesús presente en el sacramento, vamos a tener también mayor amor y mayor participación en su sacrificio santísimo, que es la misa. Cada vez que captemos más la presencia de Cristo en la Eucaristía, en su real presencia, pues vamos a también a vivir con mayor facilidad, con mayor eh, grandeza el santo sacrificio y también lo vamos a reconocer en los pobres y en su palabra, porque Cristo también está presente en su palabra divina, en la Sagrada Escritura, y también en los pobres. Hoy en día, por ejemplo, teologías falsas nos quieren decir que no, que Cristo, nuestro Señor, no tenemos que Cristo nuestro Señor no tenemos que hacerle tanto caso en el sacramento y que eso de estarlo adorando, exponiendo en el Santísimo, llevándolo en procesión y toda la cosa, que no, que eso es una espiritualidad verticalista, es la palabra que utilizan. Verticalista, porque ¿qué es vertical? Pues es una línea que va de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, em, dicen que es una espiritualidad verticalista. ¿Por qué? Y que es una espiritualidad intimista porque es algo muy egoísta, donde tú nada más quieres tú arreglártelas directamente con Cristo y te olvidas de los pobres. Y no es cierto. Una verdadera piedad eucarística nunca te va a distraer de la atención a los pobres o de reconocer a Cristo presente en su palabra. Conforme más vivas y captes el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, más fácilmente vas a captar y reconocer su presencia en la palabra divina y en los pobres. Bien, ¿cómo puede contraponerse en serio, concretamente, devoción a Cristo en la Eucaristía y devoción servicial a los pobres? ¿Qué dirían de tal aberración Micaela del Santísimo Sacramento, una beata, fundadora de las adoratrices del Santísimo Sacramento y de los pobres? ¿Un Charles de Foucault o una Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta? Son trampas dialécticas, trampas en el lenguaje, sin fundamento alguno doctrinal o práctico. Pablo VI, por el contrario, afirma que el culto de la Divina Eucaristía mueve muy fuertemente el ánimo a cultivar el amor social. Y explica cómo y por qué en un documento que él escribió que se llama Mysterium Fidei. Siempre se ha entendido así. El artículo 15 de los estatutos de la Compañía del Santísimo Sacramento, fundada en Francia, en 1630, dispone que el objeto de la caridad de los hermanos serán los hospitales, prisiones, enfermos, pobres, vergonzantes, todos aquellos que están necesitados de ayuda. Y fíjense dónde lo dicen, en una compañía que se dedica a la devoción del Santísimo Sacramento. Y esa caridad que ellos adquieren ante nuestro Señor y ante la adoración eucarística, ¿a qué los lleva? A que el objeto de su caridad sean sus hermanos pobres, enfermos, todos los que necesitan ayuda. Eso es un ejemplo, ¿no?
Otro personaje, Alberto Capellán, labrador, padre de 8 hijos, miembro de la adoración nocturna, en la que pasó 660 noches ante el Santísimo Sacramento, escribe: Dios me encomendó la misión de recoger a los pobres por la noche. Y de hecho él hace un refugio y desde 1928 hasta su muerte acoge a pobres y les atiende personalmente. Pero este amor por los pobres y este reconocimiento de Cristo en los pobres, ¿de dónde brotó? De su piedad eucarística. Así es de que no nos vengan a decir que si tú tienes más devoción a la Eucaristía, entonces te vas a desviar de los pobres y no vas a reconocer a los pobres ni en su divina palabra. Otro ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, refiere en una ocasión, en el capítulo general que tuvimos en 1973, capítulo general de una congregación, me imagino que lo saben, es una reunión de todas las hermanas o cierta representación de todas las hermanas o sacerdotes de una congregación para tomar ciertas decisiones que van a tener repercusión en toda la orden o congregación y casi siempre pues también se utiliza para elegir al próximo superior general o superior mayor de todos. Pues en el capítulo general de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta en el año 73, las hermanas misioneras de la caridad pidieron que la adoración al Santísimo Sacramento que teníamos una vez por semana, que pasáramos a tenerla cada día. Es decir, las hermanas de la caridad hasta 1973 hacían una hora de adoración a la semana. Y las hermanas estaban topadísimas de trabajo que no daban más. Eso por ahí también ellas lo contaron en otro lugar. Estaban topadísimas de trabajo que ya no se daban abasto con tanto pobre, tanto indigente que atendían. No tenían tiempo a veces ni para respirar. Pero por muy ocupadísimas que estuvieran, atendiendo a los pobres día y noche casi, pues ellas tenían siempre una hora de adoración eucarística por semana. ¿Y qué dijeron? Vamos a tenerla cada día. Caray, una persona con mentalidad mundana diría, ¿cómo? ¿Pero pues están locas o qué? ¿No ven que no pueden? Y con una hora a la semana se les hace difícil. Ahora quieren tenerla una hora cada día. ¿A quién se le ocurre semejante barbaridad? Diría una mente mundana, ¿verdad? Pues las hermanas dijeron, vamos a tenerla en vez de cada semana, cada día. A pesar del enorme trabajo que pesaba sobre ellas. Esta intensidad de oración ante el Santísimo, escribe la Madre Teresa, ha aportado un gran cambio en nuestra congregación. Hemos experimentado que nuestro amor por Jesús es más grande, nuestro amor de unas por otras es más comprensivo y nuestro amor por los pobres es más compasivo y nosotras tenemos el doble de vocaciones. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir estos ejemplos? Que donde hay verdadera piedad eucarística, donde hay verdadera espiritualidad eucarística, va a haber mayor amor por los pobres y mayor reconocimiento de Jesús nuestro Señor en ellos y en su palabra y en los hermanos. Yo recuerdo cuando estudiaba teología, tenía un profesor, una materia que a mí no me gusta, pero pues había que tomarla en la facultad de teología que yo estudié, y le llamaban teología latinoamericana, pero pues es teología de la que se llama teología de la liberación, y el sacerdote que nos impartió esa materia, pues era pues partidario y promotor de la teología de la liberación. Para los que no saben lo que es la teología de la liberación, pues es una teología nacida en Latinoamérica, sobre todo estuvo muy en auge en los años 80, cuando vinieron varias revoluciones en algunos países de Centro y de Sudamérica. También estuvo muy presente, por ejemplo, en Chiapas con el EZLN y estos grupos, el EPR, que están por Oaxaca, Chiapas y estos grupos de revolucionarios, etcétera. ¿Y qué es la teología de la liberación? Pues básicamente es como querer combinar comunismo marxista con cristianismo. Y entonces la teología de la liberación dice que nos tenemos que preocupar por los pobres, la opción preferencial por los pobres, y que Cristo está presente en los pobres y en los marginados, y que tenemos que meternos a la lucha social para sacar a los pobres de su marginación. em,
de su indigencia, de su pobreza, etcétera, ¿verdad? Y que tenemos que crear estructuras para que haya más justicia social y por ahí y por acá. Entonces, la teología de la liberación, ¿cuál es su defecto? Que pone todo su énfasis en la obra social, en la obra revolucionaria, por así decirlo, y como que solamente se ocupa y se preocupa del bienestar terrenal de los pobres. Hay que sacarlos de la pobreza y hay que levantarlos de la opresión. Y si para eso tienes que hacer huelgas, marchas, rebeliones, lo que sea, hazlo porque hay que ir contra el sistema que los oprime. Es una teología de la liberación, ¿verdad? Hacia grandes rasgos. Hay muchos más aspectos, pero no tenemos todo el tiempo para explicarlos. Entonces, este sacerdote que nos impartía teología de la liberación se burlaba en clase, hacía mofa de aquel cantito que muy popular que dice: Vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños, muy contento se pondrá. Entonces el padre se burlaba en clase de este cantito. Y decía, no, Jesús no está en el sagrario. Bueno, sí está, pues, pero más que eso, Jesús está en los pobres, Jesús está en el oprimido, Jesús está en el que llora, Jesús está en el que es víctima de la injusticia, víctima del sistema, víctima de no sé cuánto. Ya dejen de estar allá con sus espiritualidades egoístas, eucarísticas ahí, hincados horas en el sagrario, ahí perdiendo el tiempo. Jesús no quiere que estés ahí perdiendo el tiempo ahí adorándolo en el sagrario. Jesús quiere que vayas y que luches por el pobre, que luches por el oprimido, que luches por y, bueno, esas cosas, ¿verdad? El sacerdote pues se burlaba de eso. Y los que promueven estas teologías más contemporáneas, pues ellos resaltan mucho este error, esta división que supuesta que ellos dicen, de que a mayor piedad eucarística que tú tengas, pues no vas a reconocer a Jesús en el hermano, en el pobre, en el indigente, en el oprimido, etcétera. La Madre Teresa de Calcuta y los otros ejemplos que vimos atrás nos demuestran que no, que entre mayor piedad eucarística tú tengas, pero una piedad eucarística real, va a tener como consecuencia el que tú reconozcas más a Cristo nuestro Señor en su palabra, en tus hermanos y en los pobres. Bien, por cuestiones de tiempo voy a brincarme este aspecto de aquí que habla del monacato. Ustedes lo pueden leer, nomás es como un ejemplo que ponen aquí de cómo fue, de que en el antiguo monacato pues también hubo ciertas cosas que, pues algunos también errorcillos que se dieron y no por eso el monacato es malo. Pues así también en la hospitalidad eucarística ha habido ciertos abusillos por ahí, pero no por eso vamos a decir que por los abusillos la piedad eucarística es mala, ¿verdad? Entonces me brinco este pedacito y me paso aquí al siguiente. Discúlpenme. Aquí donde dice hubo deficiencias. Bueno, pues todo lo que estamos diciendo ahorita, pues no quiere decir que sí se dieron algunas cosillas que después la iglesia en su sabiduría ha tenido que ir corrigiendo, ¿verdad? Algunas deficiencias que sí se han llegado a dar a lo largo de la historia en algunos aspectos de la piedad eucarística. Pues bien, es evidente que en la historia de la devoción eucarística, según tiempos y lugares, se han dado desviaciones, acentuaciones excesivamente unilaterales, incluso errores y abusos, unas veces en las expresiones doctrinales, otras en las costumbres prácticas. Y por eso ahora, al tratar aquí de la espiritualidad eucarística, es necesario que señalemos esas deficiencias, al menos perdón, las que estimamos más importantes. Bueno, en efecto, una acentuación parcial de la presencia real eucarística ha llevado en ocasiones a devaluar otras modalidades de la presencia de Cristo en la iglesia. La palabra, por ejemplo, o en los pobres una misma inhabitación. Pareciera como que esto está contradiciendo lo que dije hace un ratito, pero ciertamente puede haber abusos y desviaciones en la piedad eucarística, sobre todo cuando tú tienes
una falsa devoción eucarística. Voy a ponerles un par de ejemplos. Ya un ejemplo lo puse hace ratito cuando les dije, por ejemplo, que se destaca mucho la presencia de Cristo en la comunidad, de tal manera que se saca a Cristo del templo y se le manda ya a un rincón y se le relega. Eso es un ejemplo de una desviación eucarística, ¿no? Y eso es algo muy nocivo y que mucho daño causa a la iglesia. Pero también podemos caer en una especie de espiritualidad intimista. ¿Qué es espiritualidad intimista? Que tú busques tu devoción eucarística, tu piedad eucarística, nomás como una especie de autosatisfacción. Esto uno lo puede ver en las comunidades religiosas, y se los digo yo porque yo soy miembro de una congregación religiosa. Cuando yo era novicio, nos explicaban esto y ahí fue donde yo lo aprendí. Vamos a poner ejemplos. Imagínense ustedes que hay un hermano, un seminarista, un religioso o una hermana religiosa, que tú la ves que, ay, Dios mío, es una beatitud en la capilla, ¿eh? Cuando está delante del Santísimo Sacramento, casi que hasta levita y se deshace en actos de amor, en actos de piedad. Y las personas que no lo conocen o que no la conocen dicen, ay, pero mira esta hermana o ese hermano o ese padre o esa religiosa, qué bonito rezan. Ay, pero mira cómo se enciende, hasta parece que le salen rayitos de luz del rostro cuando está rezando. Y mira qué hermoso, qué santidad tan grande, porque tarda horas hincadas ante el Santísimo y no le duelen las rodillas, o si le duelen se lo sabe aguantar. Pero después esta hermana que es muy beata en la capilla, o este hermano, o sea, sale de la capilla y vamos a suponer que el superior o la superiora le dicen, hermano o hermana, le corresponde o le toca hacer tal cosa. Y a ese hermano o esa hermana que estaba rezando muy piadosa y devotamente en la capilla, no le gusta hacer eso. Y se enoja porque le mandaron a hacer eso. Y protesta porque le mandaron a hacer eso. O si alguien en algún momento le dijo algo que no le gustó, entonces explotó y se fue en agresiones, en pleitos, en riñas, en dimes y diretes, toda la cosa. Entonces, la pregunta que habría que hacerse es, pues no que muy beata en la capilla y acá afuera no quieres obedecer, no quieres hacer la voluntad de Dios expresada y manifestada por tus superiores. Eso también a lo mejor lo podemos ver en las parroquias. Podría haber don fulanito, don fulanita en la iglesia que también cuando está ahí ante el Santísimo rezando el rosario, pero se deshace en actos de piedad y de devoción y se da unas jaculatorias tan hermosas y reza, pero así con un tono de voz así bien dulcecito y ay, qué bonito reza el rosario, qué bonito reza las alabanzas al Santísimo y todo. Pero cuando sale, pues es chisme, es intriga, es habladuría, difamación, críticas, etcétera, ¿verdad? Pues entonces, ese ha sido un tipo de em, deficiencias en la piedad eucarística que han hecho que a veces se quiera resaltar la presencia de Cristo en la Eucaristía, gente que malentiende, pero no ve a Cristo también presente en su hermano, a quien debe de obedecer, a quien debe de tratar bien, a quien debe de pensar bien de su hermano, porque también ofender al hermano es ofender a Cristo. A eso se refiere esto que dice, una acentuación parcial de la presencia real de la Eucaristía ha llevado en ocasiones a devaluar otras modalidades de la presencia de Cristo en la iglesia, en la palabra, por ejemplo, o en los pobres, o en la misma inhabitación. ¿Cuántos personas hay, por ejemplo, que mucha devoción eucarística, pero cuando se trata de ayudar a un pobre, dicen no? Y esto de la misma inhabitación, ¿qué quiere decir esto de la misma inhabitación? Pues que Cristo está presente también en el alma que se encuentra en la gracia de Dios. En toda alma, en la gracia de Dios, ahí también está presente Cristo a través de la gracia santificante. Esto quiere decir inhabitación. Bien,
Otras veces la devoción centrada en la presencia real ha dejado en segundo plano aspectos fundamentales de la Eucaristía, entendida esta, por ejemplo, como memorial de la pasión y resurrección de Cristo, como actualización del sacrificio de la redención, como signo y causa de unidad de la Iglesia, etc. Los fieles entonces, más o menos conscientemente, consideran que la misa se celebra ante todo y principalmente para conseguir esa presencia real de Jesucristo. Pues también esa es una falta, ¿no? Que ha habido, que a veces dicen, pues, ¿para qué es la misa? Pues para tener el Santísimo y punto, y ya, pero olvidamos pues que la misa también es la actualización del sacrificio de Cristo, como ya lo dijimos. Olvidando en buena medida que la misa es ante todo memorial del sacrificio de la redención, la Eucaristía se ha transformado en una epifanía, la venida del Señor que aparece entre los hombres y les distribuye sus gracias, y los hombres se han reunido en torno al altar para participar de esas gracias. Esta perspectiva no se relaciona en esta perspectiva, perdón, no se relaciona adecuadamente la presencia real de Cristo y la celebración del sacrificio eucarístico, de donde tal presencia se deriva. Si entendimos bien esto que acabo de leer, pues solo es hacer un hincapié más en que sacrificio y sacramento van unidos. El sacrificio no es meramente para tener el sacramento, o sea, la presencia de Cristo en las especies sagradas, para la adoración, para la reserva, para llevarse a los enfermos y todo. No celebramos la misa nada más para tener el Santísimo. Claro que con la misa vamos a tener el Santísimo, pero la misa, además de ser una ceremonia sagrada para tener el Santísimo, las hostias que se van a consagrar, pues hay que también tener en cuenta que la Santa Misa es hacer presente a Cristo ofreciéndose en sacrificio por nosotros y que debemos de estar agradecidos infinitamente a Dios nuestro Señor porque ese sacrificio es la causa de nuestra redención. No siempre se ha entendido tampoco, como se entendía en la antigüedad, que la reserva de la Eucaristía se realiza principalmente para hacer posible fuera de la misa la comunión de los enfermos y ausentes. Esto ha dado lugar, en ocasiones, a una multiplicación inconveniente de sagrarios en una misma casa, orientando así la reserva casi exclusivamente a la devoción. O sea, a veces puede pasar que, sobre todo en conventos, ¿verdad? Que hay una capilla con el Santísimo aquí, otra capilla con el Santísimo allá, otra capilla por el Santísimo más por allá. Y cada grupito de hermanas tiene su Santísimo en cada rincón de la casa, ¿verdad? A este propósito, fíjense, para que no se pierda la dimensión de sacrificio, la Iglesia Católica manda en el derecho canónico que en todo oratorio donde esté el Santísimo, sacramento reservado en el sagrario, o que se exponga para la adoración, que esté reservado y que se exponga para la adoración, tiene que celebrarse la misa. Al menos, mínimo, si no me equivoco, no soy experto en derecho canónico, pero lo que yo me acuerdo, mínimo una vez al mes. Y es poco, ¿eh? Si es una vez al mes. Porque si tú tienes el Santísimo en un sagrario y solamente lo tienes para la pura piedad, entonces ahí sí se está ahí cayendo en una desviación de resaltar mucho la dimensión sacramental, olvidando la dimensión sacrificial. Por eso repito, si se va a tener el Santísimo en un sagrario, en un oratorio privado, o público, o semipúblico, como sea, tiene que celebrarse la Santa Misa. No nomás puede estar el Santísimo ahí y ya. Tiene que celebrarse la Santa Misa. ¿Para qué? Para que no se caiga en esa desviación de opacar o omitir la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Pero cuando esto no se lleva bien a cabo, entonces se comete el error de multiplicar sagrarios y eso es inconveniente. Bien, continuando con la lectura, en algunos tiempos y lugares la veneración a la presencia real se ha estimado en forma tan prevalente que las misas solemnes se celebran ante el Santísimo expuesto. Eso pues eran prácticas que se hacían antes y
Es debatible esto, ahí he escuchado a gente que habla a favor, explica razones por qué se exponía, se celebraba la misa con el Santísimo expuesto, pero en esto sí tengo que profundizar un poquito más también yo para ver, conocer un poquito más los argumentos y poderlos explicar mejor, pero en esto mejor, por ahora no me meto, pues porque es pisar en terreno que no domino muy bien. Con relativa frecuencia, por otra parte, la solemnización sensible de la presencia real de Cristo en el sacramento, cantos, órgano, número de cirios encendidos, uso de incienso, ha sido notablemente superior a la empleada en la celebración misma del sacrificio. Ujú. Eso sí también pasa, ¿verdad? A veces para la Santa Misa 2 velitas y para el Santísimo como 20 velas, ¿no? Y pues también tiene que haber un equilibrio, sobre todo en días solemnes que se va a exponer el Santísimo con solemnidad, pues también la Santa Misa se debe celebrar con solemnidad. Si vas a tener incienso en la hora santa, pues ten incienso en la misa también. Si vas a prenderle al Santísimo expuesto varias velas, préndelas también en la Santa Misa para que también se vea que es más importante la exposición del Santísimo y la misa, pues la misa no tanto. Bueno, pues tiene que haber un equilibrio porque es el mismo misterio y no puedes resaltar uno y opacar el otro. Esas son cosas ornamentales que para algunos son cosas de segundo plano, pero no son importantes. A veces, en lugar de exponer la sagrada hostia sobre el altar, según la tradición primera, que expresa bien la unidad entre sacrificio y sacramento, permítame, se ha expuesto el Santísimo en ostensorios monumentales, muy distantes del altar y mucho más altos que éste. En los altares antiguos, en las iglesias más antiguas, ustedes pueden ver que existe a veces el retablo, ¿verdad? Y arriba está, pero está el altar. Piensen ustedes cuando la misa se celebraba y se sigue celebrando, gracias a Dios, aunque la han querido prohibir, pero no pueden hacer eso. Cuando la misa se sigue celebrando en mirando hacia el oriente, lo que la gente popularmente le dice de espaldas al pueblo, cuando la misa es en latín. Si ustedes se fijan en los altares de las iglesias antiguas, donde se celebraba o se sigue celebrando la misa en latín, pues están las gradas del altar y luego está el altar pegado a la pared del templo y ahí está el sagrario. Y después, arriba del sagrario, forma parte del mismo altar, arriba del sagrario a veces tienen un espacio como un hueco, una nave, una cúpula o algo así, que hoy por hoy encima del sagrario a veces ponen un crucifijo ahí, pero en realidad ese espacio es para poner la custodia, para exponer al Santísimo ahí. Y esto es parte del mismo altar. Lo que aquí está diciendo este autor es que a veces, pues, no en el altar en otro lado se pone un gran monumento al Santísimo, pero también aquí se adolece de darle más realce a eso que a la celebración del Santo Sacrificio, cosa en la que se debe de evitar, ¿verdad? Bien. Espero que todo esto esté quedando claro, espero no hacerlos, como decimos en México, hacerlos bolas o confundirlos, pero ahorita también vendrá la sesión de preguntas. Vamos a este último punto y ya con eso terminamos, deficiencias del lenguaje piadoso. Antes de empezar con este último apartado que vamos a ver el día de hoy, permítanme decirles una cosa. Esto que vamos a leer a continuación lo voy a leer, pero no estoy totalmente de acuerdo con el autor, lo cual no quiere decir que el autor sea malo o que el autor esté diciendo una herejía o una barbaridad. Pero yo en lo personal no coincido con la opinión de él respecto a lo que vamos a leer ahorita de él aquí, ¿verdad? Dice pues nuestro autor, José María Iraburu, que es un excelente autor en mi punto de vista, que ha habido deficiencias en el lenguaje piadoso también, cuando hablamos de la espiritualidad de la adoración eucarística. Dice aquí, otra cuestión especialmente delicada es la del lenguaje de la devoción eucarística. También aquí ha habido deficiencias considerables, sobre todo en la época barroca, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII,
por ahí, ¿verdad? Que dice, pone, por ejemplo, este fragmento de oraciones que son muy típicas de esa época barroca, el Renacimiento para acá. Pues quizá ustedes han escuchado: oh Jesús sacramentado, divino prisionero del sagrario, acudimos a vos que en el trono del sagrario te dignas recibir el rendimiento de nuestra pleitesía, etcétera. Dice el autor, esto sí estoy de acuerdo, esto que viene a continuación, dice: no debemos ironizar, sin embargo, sobre estas efusiones eucarísticas piadosas, tan frecuentes en los libros de visitas al Santísimo y horas santas. Este tipo de expresiones donde realzan mucho la presencia de Cristo en la Eucaristía, en el Santísimo, que habla, por ejemplo, de un trono del sagrario, de que acudimos a ti, divino prisionero, etcétera. A esto el autor, pues, opina que es un lenguaje un poquito medio inadecuado, ¿no? Pero aunque es inadecuado, dice el autor, no debemos de ironizar, no debemos de burlarnos de este lenguaje, de esta forma de expresar la piedad, no debemos como atacarlo. Y este tipo de lenguaje se encuentra en las vistas al Santísimo. Entre esos se encuentra mucho, por ejemplo, en las vistas de San Alfonso. Dice, son perfectamente legítimas desde el punto de vista teológico, merecen nuestro respeto y nuestro afecto. Han sido empleadas por muchos santos, han servido para alimentar en innumerables cristianos un amor verdaderamente profundo a Jesucristo en la Eucaristía. Y más que expresiones inexactas, son simplemente obsoletas. Aquí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo pienso, en mi opinión, y es debatible, yo no sé que es mi opinión nada más, yo pienso que este tipo de lenguaje piadoso, barroco, que resalta mucho el sentimiento, etcétera, no es algo obsoleto. Claro que no hay que caer en meros sentimentalismos externos e hipócritas, ¿verdad? Pero lenguaje que inspire y que ayude a acrecentar tus sentimientos, tus afectos piadosos hacia nuestro Señor, eso no va a ser obsoleto nunca, aunque los tiempos cambien. En mi opinión, esto no es obsoleto, es muy adecuado y muy actual y puede ayudar a muchas almas. Continúa el autor. Por lo demás, los cristianos de hoy, en lo referente a la devoción eucarística, no estamos en condiciones de mirar por encima del hombro a nuestros antepasados para criticarlos o para juzgarlos, ¿verdad? Al atardecer de nuestra vida seremos juzgados por el amor, más bien que por la calidad estética y teológica de nuestras fórmulas verbales o de nuestros signos expresivos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí también es donde no estoy muy de acuerdo con el autor. Dice, no juzgues lo que hicieron nuestros antepasados en esta forma de expresar su piedad, ni tanto en el lenguaje piadoso, como el ejemplo que vimos ahorita, ni tampoco en darle mucho realce a la decoración de los altares eucarísticos y eso, ¿verdad? Es lo que está diciendo, no, no los juzguemos, no miremos por detrás del hombro así como diciendo, uy, esas cosas que hacían en el pasado, uy, estaban medio perdidillos ahí, ¿verdad? No sabían muy bien lo que estaban haciendo y como que eso que hacían en el pasado antes, pues ya pasó de moda y eso ya no aplica para hoy, ¿verdad? Porque lo que importa, pues, es que vamos a ser juzgados por el amor. Lo dice también la Sagrada Escritura, ¿verdad? Más que por la calidad estética y teología. ¿Qué quiere decir la calidad estética? La calidad estética, pues, tiene que ver con cómo tú expresas tu piedad y tu amor a la Eucaristía, en la forma en que tú acomodas y decoras y haces todo para que decoras, pues, el altar para la adoración eucarística o para la Santa Misa. Porque si tú no te fijas en esto de la calidad estética, pues también es un signo de falta de amor a Dios. Es cierto que no te debes de centrar solamente en lo estético, olvidando el amor, la verdadera caridad, pero también es cierto que la calidad estética es una expresión de amor. Un sacerdote que nunca, o un sacristán, o una comunidad parroquial que nunca se preocupa por tener al Santísimo bonito, adecuado, con unas buenas florecitas,
unos buenos candelabros con unos manteles finos, hermosos. ¿Es que acaso el Señor no se merece lo mejor? ¿Cuántos sacerdotes hay que celebran la misa y se va, sin tener los más mínimos detalles de fineza con el Señor en el altar? Un cáliz todo oxidado, unos purificadores cochinos, percudidos, malolientes, manchados, rotos, deshilados, unos manteles que dan vergüenza, unas flores todas secas, marchitas, ahí todas tembeleques en el altar. No, porque pues es que lo que importa es la caridad, no tanto lo estético, no te preocupes de lo estético, eso es secundario, preocúpate por amar. No, pues ama, sí, pero también sé fino con el Señor. Tú cuando no vas a un restaurante o cuando te hospedas en un hotel, ¿qué te gusta? Que digan, no, pues lo que importa es que te estamos recibiendo, no importa que si el cuarto está bonito o está feo, que si el cuarto está bien arregladito o está desacomodado, que si las sábanas están bien tendidas, están todas checas ahí, que si el baño está limpio, está más o menos, pues a ti cuando vas a un lugar o cuando te sientas a comer en un restaurante, te gusta pues que el mantel esté bonito, que la servilleta, los cubiertos, todo pues esté pues bien y no porque seas finurris y que quieras dártelas de muy súper importante, ¿verdad? Pero pues es lo más normal que en un restaurante que tú llegas y te sientas, pues las cosas, la mesa esté estéticamente bien dispuesta, en atención a ti, que eres el huésped o el comensal. Pues mucho más con nuestro Señor. Si lo amas, vas a cuidar de la calidad estética y teológica en cuanto a la forma de expresar esa piedad. Ujú. Por eso digo yo aquí que no estoy tan de acuerdo con este autor, porque está diciendo como que el autor está como, no sé si a lo mejor no lo quiso decir eso, no lo, pues, no lo expresó muy bien, pero está diciendo que el lenguaje piadoso antiguo y la calidad estética y el lenguaje teológico utilizado en la antigüedad, pues ya es obsoleto, que ahora hay que preocuparnos más un poquito por por la caridad, por el amor, más que estar fisgoneando lo estético o el lenguaje teológicamente estricto, pero pues hay que hacer una cosa sin omitir la otra. Es lo que tenemos que tener un equilibrio, es lo que quiero decir, ¿verdad? Y no podemos dar por obsoleto esas prácticas del pasado. Tampoco caer en solamente fijarte en lo externo, en lo estético, en la perfecta y exacta formulación del lenguaje teológico, olvidando y dejando de lado la caridad. Hay que tener ese equilibrio. Yo sé que estoy repitiéndolo mucho, redundando mucho, pero es nomás como para que quede más claro. Ok, bueno, pues lo demás ya es más que nada repetición. Este, y vamos a dejarlo aquí porque yo sé que ya me tardé, pero más con esto me doy por bien servido. Ustedes después pueden leer lo que queda, pero esto que viene aquí a continuación, este es más redundación, ¿verdad? O como reafirmar más lo que ya se dijo. No sé si, espero que se haya entendido bien. No sé si hay alguna pregunta.